sé si has oído escuchar acerca de los escudos de armas. En la antigüedad, ciudades o familias hacían un escudo, y era un escudo para la guerra, que representaban sus batallas, sus logros o los valores que esa casa, ese guerrero o ese ejército tenían, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Puebla, que es el campus principal de Iglesia Paz, tenemos un escudo de armas. Este escudo de armas ya tiene muchísimas, casi 500 años, y es muy padre, porque el escudo de armas tiene a 2 ángeles, hay 5 torres de oro sobre la ciudad con un río, y tiene una frase, ahí te la están poniendo esta frase, y te la voy a traducir. Dice: Dios ordenó a sus ángeles que te guardase en todos tus caminos. Qué padre escudo, ¿verdad? Tenemos aquí en Puebla, ¿no? Y yo, si hiciera mi escudo, y de hecho estoy trabajando en mi escudo, y mi escudo tiene la cruz de Cristo en medio, enfrente, porque nuestra casa está fundada sobre la roca que es Jesucristo. También tiene 4 leones que representan a mis 4 hijos, 3 varones y una princesa, y los 4 son valientes, son arrojados, ¿no? Tiene 2 tipos de águila, la águila calva, la águila dorada, y un oso que representa 3 países que para nosotros son muy importantes, que es España, Estados Unidos y México. Obviamente tiene también todo el mapamundi, porque las naciones, las misiones es algo importante para mi casa, y tiene esta frase: yo y mi casa serviremos al Señor. Y de hecho, cuando tú entras a mi casa, está esta frase ahí arriba del desayunador, porque es como un lema para nosotros, y de eso te quiero hablar, de que yo y mi casa servimos y serviremos al Señor, y te quiero platicar de todo lo que esta frase tan profunda significa. Acuérdate que estamos hablando, y este es el cierre de esta serie de la casa sobre la roca, tu casa sobre la roca, y nuestra casa representa varias cosas. Representa el lugar donde vives, ¿no? Incluyendo lo que contiene dentro de tu casa. Incluye también cómo la vives, o sea, cómo operas tu familia, tu día a día en cada situaciones diarias de la vida. También obviamente están las personas, las relaciones y la unidad familiar, el matrimonio, los hijos, los padres, los hermanos ahí entre los hijos, todo eso está en la casa. Y también tu círculo de influencia, tus responsabilidades, porque dice la Biblia que tú y yo tenemos una gran nube de testigos que nos están viendo, y tú y yo los estamos impactando, y hay una influencia. Tu casa tiene un liderazgo muy especial, como lo vamos a ver en este día. Entonces, todo hogar cristiano, y cuando yo digo hogar cristiano, es un hogar en donde están en búsqueda de que Cristo sea el centro, de aprender más de Cristo y sus enseñanzas, y buscarlo como su Señor y Salvador. Si tú estás aquí conectado, pues de una u otra forma tú estás buscando tener un hogar cristiano. No importa la estructura, pero debe de estar viviendo de forma que esté resistiendo el espíritu del mundo. Hay un espíritu del cielo que tú y yo debemos de tomar, vivir por el espíritu, pero hay un espíritu del mundo que estamos resistiendo, que nos quiere llevar ese espíritu del mundo en arrogancia y confusión a comprometer y destruir una caminar de vida espiritual auténtica. Y por eso necesitamos colocar nuestra casa sobre la roca. Y yo quiero que vayamos hoy a un pasaje que es impactante. Yo creo que es una de las grandes frases que hay en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento, y vamos a leer todo este pasaje. Está en el libro de Josué, capítulo 24. Y déjame darte un poquito aquí el contexto. Josué es el sexto libro de la Biblia. Los 5 primeros libros, el Torá, el Pentateuco, se refiere a los libros que Moisés escribió. Tiene Génesis, tiene Éxodo, y tiene los libros de la ley, donde Dios le da específicamente la ley, los mandamientos. Pero después viene el libro de Josué. Josué es el discípulo de Moisés. Después de que Moisés partió con el Señor, y de 120 años se levantó como líder de la nación de Israel Josué.
Josué es un gran líder y el libro de Josué habla de todo lo que es la aventura del liderazgo de Josué mientras atravesaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida. Frecuentemente tú y yo leemos pasajes y hablamos de vamos a entrar a la tierra prometida y cree para entrar a la tierra prometida, pero hoy vamos a leer un pasaje que está al final del libro de Josué, que ya ellos ya pasaron por la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida y ya estaban en un tiempo de paz. Josué tenía 110 años y estaba por partir con el Señor. Y vamos a leerlo para aprender acerca de nuestra casa sobre la roca y de que nuestra casa sirva al Señor. Entonces dice que capítulo 24, versículo 1. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto a los ancianos, los líderes, los jueces, los oficiales, así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Aquí estaban teniendo una asamblea, ¿no? Josué ya se estaba despidiendo, ya estaba listo para partir con el Señor, pasar el liderazgo a otros, pero antes hace este evento. Versículo 2, Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tus antepasados Abraham de la tierra que está al lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán y le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. No, todo esto que estuvimos viendo en el libro de Génesis, está Josué de parte de Dios haciendo un recuento de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Versículo 5. Luego envié a Moisés y Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto y después te saqué de ahí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios, hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con sus propios ojos vistes lo que hice y luego viviste muchos años en el desierto. Y está contando todas las hazañas, los milagros, la salvación que Dios hizo por el pueblo de Israel. Versículo 8. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Vamos a saltar al versículo 10. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jereseos, los heveos, los jebuseos, pero yo te di la victoria sobre ellos. Todas estas naciones, Israel peleó, Israel venció a todas. Y así Josué ya tenía en paz a todo el pueblo, ya habían conquistado la tierra prometida, ¿no? Versículo 12. Y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, y en las ciudades vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Nuevamente, todo lo que Dios había hecho por el pueblo. Versículo 14, y este es el punto donde quiero llegar. Por lo tanto, Josué, como líder, le dice al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servir. Les da un reto aquí Josué. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero fíjate, y aquí está el reto, o sea, Josué les manda el reto y concluye con esto: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor.
Y esto es a donde yo quería llegar, a Josué 24:15, donde Josué le dice en esta versión de la Reina Valera: yo y mi casa serviremos al Señor. Es una de las grandes frases de la Biblia en donde un líder se pone delante y reta al pueblo a hacer un compromiso. Compromiso es la devoción o fidelidad hacia una causa o una persona. Y Josué está diciendo: comprométete a las dos, a la persona del Señor tu Dios y a la causa del Señor tu Dios. Y les manda este reto, el reto, vamos a llamarle el reto de Josué. Y comienza Josué recordando lo que Dios había hecho por Israel en el pasado, y luego los exhorta a obedecer a Dios como él y su casa lo hacían. Él pone diciendo: yo lo voy a hacer, no me importa lo que tú hagas, yo y mi casa. O sea, ya incluyó a su casa. Y esto es lo impactante, porque Josué tenía una claridad en cuanto a cuál era su responsabilidad. Él era el líder de todo un pueblo muy numeroso, millones de gentes complicadas, ¿sí? Gentes igual que tú y yo, pero dice: yo y mi casa. Antes del liderazgo al pueblo, él sabía que tenía un liderazgo en casa y lo estaba ejerciendo. Y él les da el reto de que si van a tener respeto y reverencia ante el Señor, dice: teme al Señor. Si van a servir a Dios con integridad y en verdad, y si van a quitar de sus vidas idolatría. Y ahorita vamos a entrar a qué significa todo esto de la idolatría. Entonces yo veo un par de cosas aquí en el reto de Josué. Primero, lo que yo veo es el yo. Él dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y a lo mejor tú dices: no, Josué, te equivocaste, es mi casa y yo. Eso es la manera correcta de decirlo. Yo creo que tiene toda intención lo que Josué está diciendo, lo que está redactado en la Biblia. Es yo y mi casa, porque está hablando del liderazgo de José. Y vamos a hablar primero del factor de liderazgo. Hemos estado hablando de nuestra familia, lo que implica de ponerla sobre la roca, de hacerle un cuartel de refugio, de llevarla al orden, de buscar la promesa de Dios de que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y hoy estamos hablando de cómo liderar y llevar al servicio de Dios, a la causa del reino, a nuestra casa. Y empieza con el factor del liderazgo. Josué fue un hombre obediente a la voluntad de Dios, y es por eso que él dice: yo. Te voy a leer algunos pasajes del mismo libro de Josué. Josué 11:15 dice: tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué, acuérdate, su discípulo, ¿no? Y Josué hizo lo que se le indicó, obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Entonces, parte de las características del liderazgo de Josué es que era obediente a la voluntad de Dios. También Josué fue un hombre celoso de las cosas de Dios. En un momento, liderando al pueblo, se encontró pecado en el pueblo. Una familia liderada por Acán había robado algo que no deberían de haber llevado al campamento, y Josué los confrontó con valentía y erradicó el pecado del campamento. Fue celoso por las cosas de Dios. Y esto nos habla, te estoy hablando a ti, varón, te estoy hablando a ti que eres cabeza de casa, y al matrimonio que están liderando tu casa. Tienes que tener un liderazgo como el de Josué. Sé celoso por las cosas de Dios. Josué fue un hombre respetado por su buena reputación. Fíjate lo que dice en el capítulo 4, versículo 14. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, cuando derrotó a los de Jericó, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. Yo te pregunto, ¿tú tienes un liderazgo? ¿La gente que te sigue te respeta por tu relación con Dios, por lo que logras en la vida, por tu empuje, por tu celo? Josué también fue un hombre de confianza y gran valor. Así comienza el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Cuando Dios le da este mandato a Josué, que lo obedeció, le dijo: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera
que vayas. Yo creo que también son palabras para nosotros en este tiempo. No te me desanimes, ¿no? Nos está diciendo a nosotros que tenemos el liderazgo en nuestra casa, ¿no? Porque el Señor está con nosotros a donde quiera que vayamos y en cualquiera de las circunstancias. Josué fue un hombre de valor y de confianza, y también Josué fue un hombre de una profunda determinación para servir a Dios. Ya muriendo, o sea, ya en sus últimos días, él dijo esto, Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él se puso de ejemplo al dar este reto al pueblo de Israel, que nuevamente era un pueblo difícil, así como lo es el mexicano y el guatemalteco y el estadounidense y el europeo. O sea, los seres humanos somos complicados y difíciles de liderar, pero Josué dijo, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo y mi casa, ¿sí?, vamos a servir al Señor. Tenía una profunda determinación. Y esta es la primera pregunta que yo te hago. ¿Estás guiando a tu casa con estas cualidades? ¿No? Y a lo mejor están ahí en casa y como que se voltean a ver uno a otro y dice, ¿y quién está liderando? Bueno, si en tu casa no hay liderazgo, algo está mal. Tiene que haber liderazgo, tiene que haber un orden. En cualquier lugar, en cualquier organización, en cualquier grupo humano, tiene que haber una jerarquía, y esa jerarquía tiene que ser llevada. Y esto es lo primero, yo y mi casa. Tú, varón, en tu casa, que estás caminando y creciendo en los caminos de Jesucristo, sé líder y lleva a tu casa a servir a Dios, a ponerla sobre la roca. Y al matrimonio, ejercemos un liderazgo en el matrimonio. Mi esposa Carolina y yo tomamos el liderazgo en mi casa con mis 4 hijos y toda la familia que está alrededor de nosotros. Pablo, cuando le da un consejo a su discípulo Timoteo, le dice esto acerca de gente que quería servir o tener un lugar, un obispado, ¿no? un lugar de preeminencia en la iglesia. Y dice en 1 Timoteo 3:4, estas personas deben de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. En tu casa tiene que haber gobierno, si no, no va a funcionar. Porque si no, no puedes decir, yo en mi casa, o sea, el líder de frente. O sea, tú tienes que poner el ejemplo, tú tienes que abrir brecha, tú tienes que ir a aquellos lugares donde quieres llevar a los tuyos. Tiene que haber liderazgo en casa. Jóvenes, entiendan, tiene que haber un liderazgo. Esta es la fórmula de Dios. Y algún día tú, joven, vas a ser líder de tu casa. Pero mucho del liderazgo que tú vas a ejercer depende del liderazgo y autoridad que tú otorgues a tus padres en este momento. Honra a tu padre y a tu madre en ese rol de liderazgo. Y tienes que recordar esto, el éxito de las familias, como decíamos, las familias cristianas, aquellas familias que más adelante o recién empezado, pero que tienen en su corazón imitar a Jesucristo. El éxito de la familia conforme al corazón de Dios depende mucho de la clase de liderazgo que exista en el hogar. Y quiero hablarte a ti, líder de hogar, de acuerdo a la fórmula que vivan ahí en el hogar. Quizá hay una mujer que se está haciendo cabeza del hogar porque no existe la figura del varón por una u otra razón. Tú estás siendo cabeza del hogar. Le estoy hablando a ti, matrimonio, esposo y esposa, que están en conjunto, en armonía, siendo unos. Ya no son dos, ya son uno, caminando en liderar a tu hogar. Te quiero decir esto, la calidad de liderazgo, la clase de liderazgo es muy específica. Jesucristo nos dijo estas palabras cuando sus discípulos le estaban preguntando, según lo narra Mateo capítulo 20, y algunos querían ser gobernadores y decían, a mí siéntame a tu derecha y demás. Jesucristo de repente los puso quieto y les dijo así, capítulo 20 de Mateo, versículo 25 al 28. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. O sea, hay un estilo de gobierno que tú ves en el mundo, pero no es el gobierno que Dios está pidiendo de nuestra casa. Y entonces nos dice Jesucristo, pero entre ustedes se da diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá de convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate
por muchos. Sí ten liderazgo, pero es un liderazgo al estilo de Jesucristo. No un liderazgo que domine, grite, controle y calle. Es un liderazgo que sirve y se entrega por los suyos, al estilo de Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí, sus discípulos. Tú y yo, como cabeza de hogar, debemos de dar nuestra vida por el proyecto de nuestro hogar, por el proyecto de nuestros hijos. Entonces, esto es lo primero. Yo, un líder que se levante entendido, consciente, seguro de su rol, de tener visión hacia dónde quiere llevar su casa. Y lo segundo es yo y mi casa. Ahora sí, tenemos aquí a la casa extendida, a la familia extendida. Y te voy a decir algunos ingredientes para que nuestra familia podamos servir a Dios, porque es yo y mi casa serviremos al Señor. Primer ingrediente, tener un Josué. Tener una influencia positiva en casa, tener buenos ejemplos en casa. Y a lo mejor tú los tienes. Joven, dale gracias al cielo. Si tienes un papá temeroso de Dios, si tienes una mamá que te quiere llevar a leer la Biblia y te enseña los principios bíblicos, porque es una influencia positiva y tienes que dar gracias porque muchas casas no lo tienen. Y a ti te hablo, quizá tú dices, es que en mi casa no hay un Josué, en mi casa no hay una influencia positiva. Entonces tienes que tomar el modelo de personajes bíblicos, comenzando con nuestro Señor Jesucristo, y que Él sea la cabeza del hogar y nuestro ejemplo. Y también rodearte de otras familias, de otras personas que puedan ser como Josué, una influencia positiva para tu casa. Lo segundo, la familia debe de recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Es lo que hace Josué aquí en el capítulo 24. Comienza a narrar todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Dios nos ha salvado. Dios nos ha perdonado, nos ha reconciliado, ha provisto para nosotros en innumerables veces de muchas maneras. Y tú y yo necesitamos estarlo recordando. El Salmo 103:12 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Al estar recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a poder tener la seguridad de tomar el camino correcto, porque el que no recuerda está condenado a olvidar y apartarse del camino correcto. Y Josué le dice al pueblo, ¿sabes qué? Mira el camino que hemos tomado, pero hoy tomo una decisión. Yo ya me voy con el Señor, yo ya no me vas a tener a mí toda la vida, pero tienes que tomar una decisión. Comienza con un Josué, después recordando lo que Dios ha hecho por tu casa. Tercero, el desechar lo que te impide servir a Dios. Quitar aquellas cosas que te están impidiendo. Josué les dice aquí en el versículo 23 de este capítulo 24, porque el pueblo dice, ¿cómo que no, Josué? Sí le vamos a entrar, sí vamos a servir. Y Josué le dijo, muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Yo sé, porque este es el mal del hombre, después de la caída ahí en el Edén, que existen corazones divididos, casas divididas. ¿A quién sirven? Y está esta idolatría. Un ídolo es cualquier cosa que quiere ocupar el lugar de Dios, y cuando lo ocupa estorba nuestro caminar con Dios y estorba que Dios cumple el propósito en nuestro hogar. Es tiempo que entendamos que vivir por Cristo, en Cristo, no es solamente una hora a la semana, los días domingos, no. Él quiere toda nuestra vida y toda nuestra casa. Él la quiere bendecir, Él la quiere alegrar, Él la quiere llevar a victoria. Y quizás has estado entreteniéndote en tu corazón con otros dioses, asuntos que te apartan de Dios. Pueden ser personas, malas relaciones, pueden ser hobbies, pueden ser problemas, pueden ser cualquier cosa que quiera ocupar el lugar de Dios o que te esté alejando de Dios. Esos son los ídolos que Josué le está diciendo al pueblo, quítalos. Sé celoso, no tengas un corazón dividido, ten un corazón completamente íntegro, volteado a Dios. Tienes que revisar, tu líder
tienes que revisar si hay cosas en tu vida o en la vida de tu casa que son como ídolos que están estorbando. Y puede ser algo que parezca muy bueno, como un hobby, pero si ese hobby te está impidiendo escuchar estos mensajes, ir a tu grupo Paz, leer tu Biblia, algo tienes que cambiar, porque se está convirtiendo en un ídolo que está tomando el lugar de Dios. Entonces, un Josué, quitar cualquier estorbo que pueda haber en tu casa, recordar aquellas cosas pasadas y también reconocer la importancia de las disciplinas espirituales en la construcción de tu casa. Tú y yo estamos edificando nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. Y este es un trabajo de todos los días. Yo estaba meditando en esto. En la caminar cristiano es algo de todos los días. No es que tú puedas decir, ya llegué hasta aquí y me relajo y entonces me tomo unas vacaciones. No. Yo creo que el edificar nuestra casa, alguien lo ponía, es como la condición, ¿no? No es que tú ya adquieras una condición física y entonces te vas de año sabático y no vuelves a hacer ejercicio porque en una semana pierdes la condición física. De igual manera, continuamente tenemos que estar construyendo nuestra casa. Y estas disciplinas espirituales, y aquí en Paz tenemos 5 por excelencia: la lectura de la palabra, la oración, la adoración, la generosidad y hacer comunidad, que son los grupos Paz. Vamos a estar hablando más de esto en nuestros grupos Paz, por ciento, de estas disciplinas espirituales. Pero tú, líder, crece en ellas y ve que toda tu casa estén creciendo en ellos. Este es todo un trabajo, es toda una batalla. Vamos en contra de corriente, pero va a dar mucho fruto. Voy a volver a citar esta frase que leímos la semana pasada, porque me gusta mucho. La casa cristiana es el taller del maestro. Dios es el maestro, Jesús es el maestro, donde el proceso de moldear el carácter está silenciosa, amorosa, fiel y exitosamente sucediendo. Nuestro hogar es un taller. Por eso las disciplinas espirituales son importantes, estar siendo constantes, ir más profundas, creciendo en ellos. Pero al líder, te hablo a ti, nunca vas a poder llevar a otros donde tú no has ido. Y si tú piensas que tus hijos lo van a hacer sin que tú lo hagas, estás equivocado. Más bien le estás poniendo el ejemplo contrario. Así que cada quien a su labor. Otra cosa que tiene que haber, otro ingrediente en las familias, deben de estar determinadas en sus corazones a servir a Dios. Y es lo que dice Josué 24:14. Pero por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Necesitamos servir a Dios y debe de haber en la familia este fuego por servir a Dios. Y yo en mi casa, y ya te estoy hablando de mi casa, servimos a Dios, ¿no? Y mi esposa lleva todos los grupos de mujeres, yo sirvo como pastor, mi hijo mayor lleva toda la parte de redes sociales, tengo otro hijo que está en un grupo Paz y los otros 2 más chicos están sirviendo en Paz Kids ahí con los niños y todos estamos viendo y yo puedo ver que el servicio nos enriquece individualmente y como familia, pero debemos de volcarnos a esto. La pregunta no es si estás sirviendo o no estás sirviendo tu casa, porque fíjate esto, o sea, quieras o no quieras, consciente o inconscientemente, tú ya estás sirviendo a una agenda, a un propósito. La pregunta que te quiero hacer es, ¿a quién le está sirviendo tu casa? ¿A quién le está sirviendo tu casa? Quizá nunca habías reflexionado en esto. Quizá nunca habías tomado una decisión y hoy te estoy mostrando el reto de Josué que le estamos llamando, porque tú tienes que tomar una decisión. No puedes decir, o sea, en el reino de Dios no hay neutrales. Mira lo que dijo Jesucristo en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces tienes una de dos, ¿sí? No hay neutrales en el reino de Dios. O tu casa sirve al Señor, o tu casa ya está sirviendo, al no servir al Señor, al mundo, a otros intereses. Qué fuerte, ¿verdad? Pero necesitamos tomar este desafío y esta decisión. Este es el desafío que quiero hacerte para ti y para tu casa. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es, yo y mi casa serviremos al Señor. Obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres.
guiar a nuestra familia en los caminos de Dios. Se necesita un liderazgo, se necesita estudiar, abrir la Biblia, preguntar, reunirnos, crecer en la doctrina de Jesucristo, en la enseñanza de Jesucristo, para guiar a los nuestros en los caminos de Dios. Que todos en casa estemos creciendo con un carácter que le agrada a Dios. El carácter que le agrada a Dios es el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Tú y yo tenemos que ser imitadores de Cristo. Al imitar los autores bíblicos, los personajes bíblicos, tú y yo estamos también imitando a Jesucristo. Crecer en el carácter es en casa. No delegues la formación del carácter tuyo ni de los tuyos a otros. Es ahí en casa, en el taller del maestro, como decíamos. Tener una posición firme ante el pecado. Ese es parte del desafío. Hoy en día se está llevando a ya ni siquiera tener esta palabra del pecado. Actualmente ya es hasta socialmente incorrecto decir pecado, pero el pecado es pecado, el mal es el mal, pero muchos lo están minimizando, y tú y yo debemos de tener claro a quién servimos, cuáles son nuestros límites y qué consideramos el bien y el mal. Eso es servir a Dios. También es tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Cuando tú vayas a tomar una decisión, voltea al cielo, hazlo en oración, busca el consejo bíblico, busca el consejo de aquellos que te acompañan en este recorrido de fe, y busca a Dios en tus decisiones, tómalo en cuenta. Y otra cosa es levantarnos como casa con valor por la causa de Cristo, por la causa de Cristo. Jóvenes, yo sé que a los jóvenes les encanta tomar una causa, y muchas veces están tomando causas que no valen la pena o aún que están equivocadas. Yo te reto a ti, joven, toma la causa de Cristo, corre con ella. Que tú puedas decir: yo y mi casa servimos al Señor, y corres con la causa de Cristo, que es bondad, que es benignidad, que es fe, que es paz, que es mansedumbre, que es templanza, que es extender y dar buenas noticias a todo mundo, a los que están en necesidad, a los que están apresados, a los que son pobres de espíritu. Dedica tu casa al Señor. Este es el llamado, al ir cerrando esta serie, el llamado que yo quiero hacer a ti y a tu casa. Dedica tu casa al Señor. No tengas un hogar nada más porque lo necesitas tener, porque necesitas llegar a dormir ahí. Ten un hogar con propósito. Hay algo que el cielo está haciendo en tu casa y a través de tu casa. Josué dijo: yo y mi casa. Él era el líder, pero ahora convirtió a su hogar en un testimonio para las demás casas de todo Israel, para las demás familias, diciendo: mi casa que les sirva de ejemplo. Tu casa debe de ser un ejemplo, pero dedícala al Señor. Déjame leer este pasaje en Josué 24, versículo 24 y 27. Cuando el pueblo le respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos, aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel, y ahí mismo en Siquem les dio preceptos y normas y lo registró en el libro de la ley de Dios. Y luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario de Dios. Y entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy, y testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Y dedicó al pueblo, dedicó cada casa, comenzando con la suya: yo y mi casa. Yo te digo a ti, familia, yo, Alberto Parás, y mi casa, Parás Camacho, serviremos al Señor. No somos una casa perfecta, tenemos varias fallas, estamos en algunas batallas, estamos puliendo y apretando ciertas tuercas, pero ¿sabes qué? Tenemos un corazón por Dios. Confiamos en Él, estamos rendidos a Él, seguimos la agenda del reino. Y la pregunta es: ¿tú te vas a comprometer también? ¿Vas a dedicar tu casa como nosotros hemos dedicado la nuestra? Y te digo, no te comprometas con ligereza, porque hay dificultades que vendrán cuando tomes esta decisión, pero tienes que tomarla. El que no recoge
desparrama, ¿sí? El que no está conmigo está en contra de mí, dice Jesucristo. Yo prefiero estar del lado de Jesucristo, es el lado vencedor, es el lado ganador. ¿A quién más iremos, familia? Si solo Jesucristo tiene palabras de vida para ti, para mí y para nuestra casa. Yo quiero que oremos. Ponte de pie ahí en tu casa. Si están ahí en familia, tómense de las manos, porque quiero que respondamos a este reto que viene del cielo. ¿Qué te está preguntando ahí? ¿Servirán al Señor? ¿O estarán sirviendo otros intereses? ¿Caminarán con visión y enfocados a edificar su casa sobre la roca? ¿Pelearán las batallas desde la casa como cuartel general, teniendo a Cristo en el centro? Yo en mi casa sí lo haremos, familia. Y si tú lo quieres hacer, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias por cada hogar representado que está conectado en este momento. Señor, yo te doy gracias porque tú los ves y tú los conoces por nombre y por apellido. Tú conoces lo bueno y lo malo y tú los amas y tú quieres manifestarte en esa familia, en ese hogar, en ese matrimonio, en esa paternidad, en esa hermandad. Señor, yo te pido que tú los guíes a verte claramente, a ver el proyecto que tú tienes para su familia. Y hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo y delante de ti te decimos: sí, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, te serviremos a ti, Señor. Díselo ahí: yo y mi casa, toda mi casa, te vamos a servir a ti. Estamos dedicados a buscarte a ti, a obedecerte a ti. Te buscaremos en nuestras decisiones. Echaremos fuera de nuestro hogar y nuestra agenda y nuestro día a día cualquier cosa que quiera estorbar y robarnos la relación contigo. Señor, tú verás desde el cielo a una casa aquí que voltea continuamente en oración a ti, que te busca tu consejo al abrir la Biblia, al abrir la palabra, tu palabra. Señor, hoy te decimos sí, caminaremos contigo por generaciones. Lo hacemos conscientemente, lo hacemos voluntariamente, lo hacemos alegremente y hoy dedicamos nuestra casa al reino de Dios, a la agenda del cielo, a los propósitos que hay en tu corazón. Trabaja en nosotros, Señor, y trabaja a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y déjame bendecir tu casa. Señor, yo bendigo cada hogar. Tú los conoces. Tú estás cerca de ellos. Tú los ves y tú los amas. Señor, yo te pido que te manifiestes en esta época como nunca antes a sus vidas. Señor, que estés en medio de los matrimonios como ese cordón de 3 dobleces, trayendo fortaleza, restauración, paz y unidad. Señor, tú has prometido que vas a regresar el corazón de los padres para los hijos y el de los hijos para los padres. Que en este mismo momento haya reconciliación, perdón y paz, entendimiento. Que grandes conversaciones de temas importantes se lleven a cabo en cada casa, en cada relación, padre, hijo, hijo, padre. Señor, bendice la relación de los hermanos que hay en casa, que hagan equipo, que hagan pandilla, que vivan esta aventura de fe ayudándose unos a otros. Bendícelos, guárdalos, protégelos, prospéralos y úsalos para la extensión del reino de Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Casas sobre la roca, la tuya y la mía. En el Grupo Paz, aunque estamos terminando ya esta serie con este 5º mensaje, en los Grupos Paz en esta semana vamos a estar platicando de algunas conversaciones que tenemos porque tenemos que tenerlas en casa, entre padres e hijos y también en el matrimonio. No te lo pierdas. Y también te vamos a enseñar cómo hacer un escudo de armas, porque quizá quieras ya hacer un escudo de armas para tener ahí en tu casa y que lo hagan como familia y que digan: esto nos representa y representa esta dedicación, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Déjame cerrar con esto. Tu casa es una casa bien liderada desde el cielo, en un orden, hay una estructura en casa. Tu líder, gobiérnala bien, con temor de Dios
sirviendo a los que estás liderando con el mismo corazón que Cristo nos lideró. Es una casa, tu casa, es una casa que está brillando en medio de la oscuridad. Y déjame darte visión, porque imagínate lo que está sucediendo alrededor de toda la ciudad, la nación y el mundo. Se están encendiendo casas dedicadas al reino de Dios, que son cuarteles, que son lugares impenetrables, en donde se están equipando a hombres y mujeres que cambiarán nuestra sociedad, que hablarán de Cristo, que amarán como Cristo y que batallarán en contra de todo aquello que vaya en contra del reino de Dios. El apóstol Pablo dijo esto en Filipenses 2:15: lleven una vida intachable y pura, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente mala y perversa. Y eso es lo que está sucediendo, y por eso hablamos de este tema. Brilla, tu casa está brillando. Quizá no lo ves, pero en lo espiritual está brillando con una luz radiante en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Estás brillando. Se nos dio una palabra aquí, Iglesia Paz, que somos como un faro de luz, ese faro que está en el mar avisando a los barcos para llegar a buen puerto. Tu casa es un faro de luz, ahí donde estás, en tu colonia, en tu ciudad, en tu país, alumbrando, guiando a otros a puerto seguro. Tu casa tiene un liderazgo especial en tu colonia, en tu ciudad. Levántala fuerte, edifícala, llévala a la adoración, a la verdad, que sea de impacto a todos los que están alrededor, a todos que la visiten. Porque, familia, vienen tiempos adelante en donde necesitamos estas casas, estos cuarteles de refugio, porque va a venir pruebas, va a venir un embate en contra de la iglesia o en contra de la familia, pero casas fuertes, familias fuertes van a prevalecer aún en tiempos difíciles. Que Dios te bendiga.